Origen de la electricidad. La electricidad es una forma de energía que solo se puede apreciar por los efectos que produce. La electricidad existe en todo, en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro que leemos, en los objetos, etc. El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electroestática, y el estudio de la electricidad en movimiento se le llama electrodinámica. Esta palabra deriva de la voz griega electrón, que significa ámbar. Toda sustancia que compone de pequeñísimas partículas denominadas átomos. Tales de Mileto, de 630 a 550 a.C. Fue el primero que acerca del 600 a.C. conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. En 1600, la reina Elizabeth I ordena al físico real William Gilbert, de 1554 a 1603, estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, siendo este trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la electroestática y magnetismo. Gilbert fue el primero en aplicar el término electricidad del griego electrón, equivalente a ámbar. Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. Charles Coulomb fue el más grande físico francés en cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina Coulomb. Nació en Francia en 1736. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electrostática y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio conocido ahora como la ley de Coulomb, y dice: la fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. También realizó investigaciones sobre las fuerzas de rozamiento y sobre molinos de viento, así como acerca de la elasticidad de los metales y las fibras de seda. Benjamin Franklin nació en Boston el 17 de enero de 1706. En 1747 se dedicó a estudiar los fenómenos eléctricos y enunció el principio de conservación de la electricidad. De sus estudios nace su obra más destacada, Experimentos y observaciones sobre la electricidad. Más tarde, en el año de 1752 en Filadelfia, llevó a cabo su famoso experimento con la cometa, y gracias a este experimento creó su famoso invento, el pararrayos. Para la realización del experimento, utilizó una cometa dotada de un alambre metálico unido a un hilo de cera, que de acuerdo con su suposición, debía cargarse con electricidad captada por el alambre. Durante la tormenta, acercó la mano a una llave que pendía del hilo de cera, y observó que lo mismo que en los experimentos con botellas de Leyden que había realizado con anterioridad, saltaban chispas, lo cual demostraba la presencia de electricidad. Alessandro Volta nació en 1745, fue un físico y químico italiano, pionero de la electricidad y la energía. Inventó la primera pila generadora de corriente continua, esto en 1800. Un año más tarde, Volta efectuó ante Napoleón una nueva demostración de su generador de corriente. Impresionado, el emperador francés nombró a Volta conde y senador del reino de Lombardía. Por su parte, el emperador de Austria lo designó director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua en 1815. Descubierta la pila, toda la actividad de Volta se orientó hacia el estudio de sus propiedades, estrictamente eléctricas, como la intensidad y la conductividad, campo en el que realizó ya algunas aportaciones importantes y anticipó algunos otros. André Ampère nació el 20 de enero de 1775 en la ciudad de Lyon, físico francés, fundador de la actual disciplina de la física conocida como electromagnetismo. Formuló la ley empírica del electromagnetismo, conocida como ley de Ampère, en el año de 1825. Además, fue el primer científico que sugirió cómo medir la corriente. Esto mediante la determinación de la desviación sufrida por un imán al paso de una corriente. En su honor, la unidad de intensidad de corriente en el Sistema Internacional de Unidades lleva su nombre. George Simon Ohm nació en 1789 en una pequeña ciudad de Alemania. Descubrió la ley de la electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor
es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los dos extremos del conductor, e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. En honor a su labor, la unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional lleva su nombre. Michael Faraday, 1791-1867, es considerado el padre de la ingeniería eléctrica por las múltiples aportaciones que tuvo a esta área, como el efecto Faraday, la ley de Faraday, el primer motor eléctrico, el primer transformador y el primer generador eléctrico, al igual que la primera dínamo. En 1831 logró crear una corriente eléctrica a partir de la inducción electromagnética. Samuel Morse, 1791-1872, es reconocido por sus múltiples aportaciones al mundo de las telecomunicaciones, tales como el telégrafo y la invención del sistema de escritura Morse. En 1833 dio la primera demostración pública sobre el telégrafo y en 1844 envió el primer mensaje del Capitolio en Washington hasta Baltimore. Con esto demostró un uso práctico de la electricidad. James Prescott Joule fue un físico inglés nacido en 1818 en Salford. Es conocido principalmente por sus estudios sobre la energía y sus aplicaciones técnicas, el efecto calorífico producido por la corriente eléctrica y sobre todo por la formulación de la ley que lleva su nombre, la ley de Joule. Fue uno de los más notables científicos de su época. Discípulo de Dalton, estudió y demostró experimentalmente la equivalencia mecánica del calor. Determinó también la relación numérica entre las energías térmica y mecánica. Joule, además, descubrió que la temperatura de un gas desciende cuando se expande sin realizar ningún trabajo. Dicho fenómeno, que se conoce actualmente como el efecto Joule-Thomson, es la base a la refrigeración. Este comportamiento también se aplica en la industria para licuar un gas, como por ejemplo el aire. Alrededor de 1841, y junto con el científico alemán Hermann von Helmholtz, demostró que la electricidad es una forma de energía y que los circuitos eléctricos cumplen la ley de la conservación de la energía. La unidad de energía denominada Joule, que equivale a un vatio segundo, recibe este nombre en su honor. Alexander Graham Bell, físico e inventor escocés, nació en Edimburgo en el año de 1847. Estudió en las universidades de Edimburgo y Londres. Se dedicó principalmente al estudio de cuestiones relacionadas con el sonido y debe su fama al invento del primer teléfono. En 1880 le concedió Francia el premio Volta, dotado con 50.000 francos, por la invención del teléfono. Con este dinero fundó el laboratorio Volta en la ciudad de Washington, donde el mismo año, junto con sus socios, inventaron el fotófono, aparato que transmite sonidos por rayos de luz, y en 1886 desarrolló el primer cilindro de cera para grabar, que sentó las bases del gramófono moderno. Thomas Alva Edison, nacido en el año de 1847, fue un investigador norteamericano el cual está considerado por muchos como el mayor inventor de todos los tiempos, ya que inventó, entre otras muchas cosas, la lámpara incandescente, el telégrafo moderno, el fonógrafo, un sistema generador de electricidad, un aparato para grabar sonidos y un proyector de películas. También construyó el primer ferrocarril eléctrico. Fundó su famoso laboratorio de Menlo Park, donde llegó a registrar 1093 patentes de inventos desarrollados por él y sus ayudantes. Inventos cuyo desarrollo y mejora posterior ha marcado profundamente la evolución de la sociedad moderna. En 1879 exhibió públicamente su bombilla o lámpara incandescente, su invento más importante. Este invento tuvo un éxito extraordinario. También fue presentado en la primera exposición de electricidad de París en 1881, como una instalación completa de iluminación eléctrica de corriente continua, que inmediatamente fue adoptado tanto en Europa como en América. Un año más tarde, en 1882, desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo, en Nueva York. Sin embargo, más tarde, su uso de la corriente continua se vio desplazado ante el sistema de corriente alterna desarrollado por los también inventores estadounidenses Nikola Tesla y George Westinghouse. En 1883 observó el flujo de los electrones en un filamento caliente, descubriendo así el efecto termoiónico, que en la actualidad lleva su nombre, efecto Edison, y que puede considerarse como el punto de partida de la electrónica moderna. En 1888 inventó el kinetoscopio, anticipo del moderno cinematógrafo, y entre sus posteriores inventos dignos de mención se encuentran la batería de hierro-níquel, un método de telegrafía sin hilos para comunicarse con los trenes en movimiento, un fonógrafo en el que el sonido se registraba en un disco en lugar de un cilindro y que tenía una aguja de diamante,
y otras mejoras. Al sincronizar el fonógrafo con el kinetoscopio, produjo finalmente en 1913 la primera película sonora. Nikola Tesla nació durante una tormenta eléctrica. Sea coincidencia o no, los familiares del niño dijeron que esto era una mala señal y que probablemente signifique que sería un niño de la oscuridad, a lo que su madre respondió: no, será un niño de luz. Nikola Tesla fue un genio inventor que, gracias a su destacado trabajo en el campo del electromagnetismo, podemos disfrutar de muchas comodidades hasta el día de hoy, como comunicaciones inalámbricas, radares, rayos X, sistemas eléctricos, robótica, sistemas de control remoto, entre muchas otras áreas. Tesla hizo lo que hizo simplemente por el bien y la mejora de la humanidad. Quería mejorar la calidad de vida de los seres humanos, por lo que la ganancia económica no era de su interés. De hecho, todo su dinero lo invertía en sus inventos e investigaciones. La realidad es que nunca tenía suficiente dinero. Heinrich Hertz fue el descubridor de las ondas radiales y las electromagnéticas, mediante un circuito eléctrico que podía producir dichas ondas por medio de un detector. Determinó la longitud de onda y su velocidad. Logró determinar el carácter ondulatorio de los rayos catódicos. Además, demostró que el calor proporciona una forma de radiación electromagnética, y él fue el primero en teorizar sobre cómo usar y transmitir estas ondas. Le preguntaron una vez cuál sería la utilidad de ese tal descubrimiento, a lo que él respondió que ninguno, no tiene ningún uso práctico, pero tal vez alguien les encontrará algún día algún uso. Actualmente el uso de estas ondas está en todas partes, desde el Wi-Fi hasta un simple radio. La ciencia hace los descubrimientos, su uso y la forma en que la usemos lo hacemos los demás. Con esta pequeña investigación que realizamos para crear este video, nos dimos cuenta y nos sorprendimos al ver que muchos científicos famosos ayudaron a que la electricidad existiera, la cual hoy en día nos facilita muchos trabajos y nos ayuda a llevar a cabo las actividades de nuestra vida cotidiana.